Iglesia Internacional Palabra Viva. Presenta. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Palabra de Dios. Y hoy la palabra que Dios ha puesto en mi corazón la quiero compartir con todos ustedes. Pero antes quiero contarte una anécdota que una vez había un joven hombre llamado David, que era muy joven, y tuvo una invitación para predicar en una iglesia. Y ese hombre apenas había comenzado a predicar en esa iglesia cuando su mente se quedó en blanco. Entonces él se sentó y el joven predicador tenía su rostro como vergüenza, tenía su rostro rojo por la vergüenza. Y ese día en la congregación había un anciano pastor que era un misionero bien conocido, que le dijo al joven predicador, diciéndole: está bien, hermano David, si no puedes ser un predicador, puede que Dios quiera que sea un doctor. Y aquella palabra quedaron grabadas en la mente de ese joven, y siguió adelante para llegar a ser un médico misionero, predicador y explorador de fama mundial. La palabra de ánimo elevaron a ese joven predicador de la condenación y de la derrota a la gloria y a la esperanza. Porque todos nosotros, hermanos, apreciamos quien nos anima. Dios animó a Josué cuando éste reemplazó a Moisés como líder de Israel. Y en los primeros versículos de Josué encontramos 3 veces la palabra esfuérzate. Dios da ánimo a su pueblo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hace? Por eso, Dios anima siempre a su pueblo en el nombre de Jesús. El que tenga una Biblia, que coja el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Jehová: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aleluya. Porque como he dicho, que Dios anima a su pueblo, pero también Dios nos anima porque lo necesitamos en el nombre de Jesús. Necesitamos ánimo porque nuestro trabajo es duro, dando siempre la bienvenida a la palabra que nos alienta en los malos momentos. La palabra que nos alienta en los malos momentos tenemos que darle la bienvenida. Nadie está exento de esta necesidad. Cuando seguimos las pisadas de José, nos damos cuenta de que no tuvo un camino fácil cuando leemos ese versículo. Porque nos damos cuenta, cuando leemos ese versículo acerca de Josué, que él y todo Israel vagaron en el desierto entre Egipto y la tierra prometida por 40 largos años. Hicieron un viaje en círculo como si fuera un callejón sin salida. Aleluya. Y estos estaban llenos de trabajo duro y difícil. Los ganaderos y agricultores saben que su trabajo es duro. La ama de casa, los estudiantes, los soldadores, los pintores, los mecánicos, los ingenios, los maestros, los médicos, las enfermeras, todos han tenido días dolorosos, dando que la rutina diaria en la vida no es fácil. Pero Dios siempre nos sigue diciendo a nosotros mismos, Dios nos sigue diciendo: esfuérzate. Aleluya. Y
necesitamos ánimo también, hermano, para alcanzar nuestra meta. Porque Dios nos anima, porque no tenemos un éxito inmediato, pero tenemos demora en alcanzar nuestra meta. Así como Josué tuvo retraso detrás retraso, nosotros también podemos no alcanzar nuestra meta cuando esperamos hacerlo, porque la Biblia registra el relato del envío de los 2 espías. Pero debido a que la mayoría dijo que la tierra delante de ellos sería imposible de conquistar, Dios lo puso en una ruta de vaga hasta que murieron todos los incrédulos. La mayoría que protestó formó una barrera que impidió que los hebreos alcanzaran la tierra prometida por 40 años. A veces las barreras se levantan entre nosotros, hermanico mío, y en nuestra meta y nuestro ensueño. A menudo podemos ser tentados a abandonarlo, pero lo que tenemos que hacer como parte de nuestra tarea diaria, a veces tenemos riesgo que nos impide de lograr nuestra meta, pero Dios viene siempre a animarnos diciendo: esfuérzate. Esa es la palabra de Dios para hoy, hermano. Dios nos dice de esforzarnos. No sé si está pasando por doloroso camino, por algo que te cuesta, pero Dios te quiere animar diciéndote, Dios viene a decirte para animarte: esfuérzate. Porque necesitamos también ánimo para superar nuestro problema. Josué estaba presente cuando Coré y sus 250 hombres se rebelaron contra Moisés. Él vio la lucha que continuó a lo largo de los años en el campamento del pueblo, con el cual Dios habla hecho un pacto. Necesitamos ánimo porque nosotros tenemos nuestro problema, Moisés y Coré. Pero Dios es más grande que nuestras dificultades y Él nos anima en circunstancias como esta. Amén. Porque necesitamos, hermano mío, ánimo cuando perdemos a nuestros amigos también. Josué estaba presente cuando pasó esta historia, y cuando Josué sabía que Dios había enterrado a Moisés en lo alto de la montaña, había visto a morir a María y a Aarón y a muchos miles. Moisés había servido como el amigo, consejero y modelo para Josué, y ahora él se había ido. Y ahora, ¿qué pasa? Josué debe hacerse, ¿sabéis? A lo mejor Josué se ha sentido muy solo. Nos sentimos desanimados cuando los amigos nos dejan, cuando los problemas nos ahogan. Nos sentimos que nos dejan las cosas, la tragedia nos golpea. En otra manera, llega la enfermedad a nuestras casas. Alguno puede abandonar nosotros tenemos que abandonar nuestros sentimientos, pero cuando tienes dolor, el dolor de esa soledad, pero cuando tienes ese dolor en esa soledad, Dios llega para decirte una palabra fuerte de ánimo, como lo hizo a Josué: esfuérzate y sea valiente. Pero Dios anima en manera específica. El Señor actúa y los favorece en forma especial, cual son alguna manera específica por medio de la cual Él nos anima. Dios nos indica el camino por qué debemos de andar. Dios nos enseña el camino por donde tenemos que andar, hermano mío. Él le dijo a Josué que cruzara el río de Jordán, y ese mensaje puede ser el que alguno quiera oír. No recuerda los peligros, las dificultades, la guerra que hay por delante. Josué sabía que delante de él había gigantes de ciudad amurallada y las tierras áspera, escabrosa. Pero Dios le dijo a su pueblo si siguiera. No había barco para él, ni río, no había ni puente. ¿Cómo llegaría en la tierra que tenía que conquistar? Pero Dios tiene una manera. Hay un canto, una alabanza que dice:
Hay ríos que piensa que son imposibles de cruzar. Hay montañas que no puede atravesar. Pero Dios se especializa en las cosas que son imposibles, en hacer aquello que otros puedan hacer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos míos, tenemos que conquistar que nos espera. Tenemos que conquistar lo que nos está esperando. Hay que ganar a los obreros de la fábrica. Hay que ayudar a los miembros de la familia. Debemos alcanzar los estudiantes para Cristo, porque el mundo es nuestro campo. Y Jesús dice, vete a tú y tu casa y lo tuyo, y cuéntale cuál grande cosa el Señor ha hecho contigo. Por eso que Dios promete ser nuestra defensa. Él dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente, ningún enemigo podrá pisotearte. Josué llevó a cabo 32 campañas militares brillantes, y él y el Señor de ganadero todas las cosas, ganaba todas las cosas con el Señor, porque Dios está siempre presente conmigo y contigo en todas las batallas, porque le dijo Dios a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Ay, qué guapa palabra, bendita sea Dios, porque la Biblia, con la presencia y la protección de Dios en mente, se encontrará con una sorpresa detrás otra sorpresa. Aleluya. Había un compositor de música que compuso la palabra de su canción. Y la palabra de su canción que compuso, el título se llamaba No te dejaré ir. Y un lunes por la noche, la esposa de ese hombre compartió un testimonio de una mujer que había sufrido años de desesperación y de ansiedad. Y la mujer dijo, día tras día, yo quería quedarme en la cama y no levantarme ni enfrentar la vida. Oraba una y otra vez, Dios, le dijo Dios de esta forma, que no me equivoque, tú no vas a dejarme ir, ¿no es cierto? Luego ella dijo que la voz de Dios dentro de ella, cada día, le decía, yo no voy a dejarte irte, yo no voy a dejarte que te vaya. Dios guardó su palabra. Hoy aquella mujer es una cristiana feliz, es una mujer de negocio, de mucho éxito en los Estados Unidos. Y así Dios está con nosotros. Somos muy animados y fortalecidos por su presencia. Cuando está con nosotros, cuando está la presencia de Dios en nosotros, somos muy animados y muy fortalecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y voy a concluir con esto. Dios nos anima dándonos su palabra, porque Josué 1:8, cuando leemos la palabra de Dios, debe estar en nuestra boca, de modo que podemos hablarla en la mente para meditarla de día y de noche, porque la palabra de Dios hay de ser parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida la palabra de Dios. Y podemos leer el libro de los Salmos, algunos de los grandes capítulos de Isaías también, como el 40, 53, 55 y 64, y algunos de los escritos de Pablo o cualquiera otra porción de la Biblia, tendremos la vida tremendamente animada. Cualquiera expresó su sentimiento en cuanto en la Biblia de esta manera: la palabra de Dios es como una mina profunda y joya preciosa y rara. Está escondida en profundidades poderosas para cada uno que sea un buscador. Aleluya. Y voy a concluir con esa anécdota. Había un joven pintor que pintó un cuadro de Cristo golpeando en una puerta, y se llama el cuadro Cristo, luz del mundo. Y un niño, un chaval chiquitillo, preguntó a su papá, ¿por qué nadie responde al llamado? Luego él contestó a su propia pregunta, ya sé, todo debe estar debajo del sótano y no puede huir a Jesús llamando.
porque Dios quiere que escuchamos a Jesús, porque Él quiere darnos ánimo y ayuda para cada necesidad de la vida. Todo lo que necesitamos, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer es dejarle entrar en nuestro corazón para que pueda ayudarnos en cada necesidad de nuestra vida y animarnos a esforzarnos y a ser valientes en el nombre de Jesús. Esta es la palabra de Dios para hoy, que Dios anima a su pueblo. En el libro de Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hasta aquí el programa Palabra de Dios, y tenemos que dejar que Cristo, que es la luz del mundo, Él golpea la puerta, abre la puerta de tu corazón y entra y déjale entrar, y Él nos ayudará en cada necesidad de nuestra vida, porque Él nos está llamando y Dios quiere que escuchamos la voz y abremos nuestra puerta de nuestro corazón, y que Dios nos ayude, nos fortalece y nos haga valiente para afrontarnos los problemas, a la enfermedad y a los caseres, en el nombre de Jesús. Esa es la palabra de Dios para hoy. Sé valiente y esfuérzate y enfréntate contra los problemas diarios en el nombre de Jehová. Amén y amén. Hasta aquí, hermanico mío, la palabra de Dios para hoy, que era esfuérzate y sé muy valiente. Su digo, hermano mío, a próximo programa, palabra de Dios. Dios anima siempre a sus hijos y a su pueblo. No te lo olvides. Sin más nada que añadir, hermanos míos, bendiciones para todos, y os digo a próximo programa. Shalom. Iglesia Internacional Palabra Viva. Presenta.